todos nos gustan los finales felices, ¿cierto? Cuando alguien nos recomienda una película, cuando alguien nos recomienda alguna obra teatral o algún tipo de show, muy comúnmente es porque hay un final feliz. Normalmente sucede así. No siempre sucede así, pero la mayoría de las veces sucede así, ¿cierto? Y es por eso que las películas se hacen famosas y los shows teatrales se hacen famosos y rompen récord de taquilla y cosas así. ¿Por qué? Porque hay un final feliz. Bueno, pues en la palabra de Dios no siempre los libros de la Biblia terminan con un final feliz. Tampoco necesariamente terminan con un final muy triste, pero si pudiéramos evaluar el libro de Génesis con respecto a esta idea de si es un final feliz o un final triste, ¿tú cómo la evaluarías? ¿Feliz? ¿Seguro pusiste atención a la lectura bíblica? ¿Quién quiere leer el último versículo de lo que leímos hoy? El último versículo de Génesis 50. Léalo en voz alta, por favor. Alguien con voz. Qué final tan feliz, ¿cierto? Parece un final feliz. Depende de qué perspectiva lo mires también, ¿no? Porque si lo miras desde la perspectiva de que el pueblo de Israel vive en una tierra en donde hay abundancia, en donde no murieron de hambre, pues pareciera que es un final feliz, ¿cierto? Pero si lo miras desde la perspectiva de que sigue pasando la maldición que Dios dijo que sucedería cuando rompieran su primer mandamiento, que era no tomar del fruto, sigue sucediendo, ¿cierto? Eso no ha cambiado. Entonces, si lo miras desde esa perspectiva, no es un final feliz, sigue pasando lo que vimos en algún momento en los primeros capítulos de Génesis, donde vemos la genealogía de Adán y no sé qué, y murió, no sé qué, y murió. Ya no vemos tanto la repetición, pero las personas siguen muriendo. ¿Te das cuenta? José, el derecho de Faraón, el que fue el medio a través del cual Dios trajo vida al pueblo de Israel para que no perecieran, muere en este momento. Entonces, el pueblo de Israel recibió promesas de Dios, Abraham recibió promesas de una tierra. ¿Están en esa tierra? No, ¿verdad? ¿Dónde están? En Egipto. Eso no suena a un final feliz. Entonces, ¿te das cuenta? Es importante que veamos esta perspectiva de Génesis, porque Génesis, aunque es el Génesis 50, aunque es el final de un libro, es el final de Génesis, en realidad es el inicio de una historia más grande. Es el inicio de la metanarrativa de la historia bíblica, que es un cuadro más grande que pintar. Génesis nada más es el canvas, ¿no? Todos ubicamos un canvas donde pintas una pintura, es como que el fondo del canvas. Nos da algunos detalles de lo que va a ser la pintura, pero todavía hay cosas que agregar. Todavía hay cumplimientos de promesas por venir. Todo no se ha cumplido. Lo que sí se ha cumplido es que Dios ha sido fiel en preservar aquellos a través de los cuales Él va a cumplir sus promesas. En este caso, sus escogidos, Abraham y su descendencia. Dios está preservando a los suyos porque Él tiene planes con los suyos y últimamente el plan más grande que tiene es muy similar a los vestigios que vemos en Génesis con respecto a esta idea de preservar la vida. Pero más que la vida física, una vida eterna, una vida espiritual. Y Dios quiere eso. Y Dios quiere que nos vayamos con esa perspectiva de este libro que continuará. Como cuando ves una película, ¿cierto? Y después, al final, esas palabras que yo odio en las películas, continuará. Es algo así el libro de Génesis. Es como Dios diciéndonos,
y continuará. Y sabemos que continúa en el siguiente libro del Éxodo, que no vamos a ir a ese después de Génesis, en algún momento lo visitaremos, pero básicamente Génesis se queda en continuará. Nos quedamos a la expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar la cosa? ¿Cómo Dios va a cumplir sus propósitos eternos en medio del caos que vemos que termina Génesis? Hay un caos. No están en la tierra de Canaán. Sus líderes han muerto. Los patriarcas ya no existen. José ya no está ahí para protegerlos. ¿Qué va a pasar? Esa es la incógnita con la que nos deja el libro. De forma que en estos 3 capítulos, últimos capítulos de Génesis, vamos a ver 3 cosas que yo veo ahí en el texto. Veo bendiciones, veo muertes y veo un ataúd. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Bendiciones, muertes y un ataúd. ¿Les gusta el título del mensaje? Ay, me lo inventé. Vamos a ver 2 subénfasis de nuestros textos esta mañana. Y el primero lo vamos a encontrar en el capítulo 48 y parte del capítulo 49 hasta el versículo 28. Y ese va a ser que Israel bendice a sus descendientes. Cuando hablo de Israel, también estoy hablando ¿de quién? De Jacob. Recuerdan que Dios le dijo que ya no se iba a llamar Israel, que ahora iba a ser, Jacob, ahora iba a ser Israel. Y vemos eso, vemos que Israel reconoce que su muerte se avecina. Reconoce que es débil, viejo y tal vez enfermo, no lo podríamos imaginar. Y su muerte se avecina. Entonces, como todo buen patriarca, como todo buen jerarca de su casa, él quiere dejar la bendición a los suyos. Él quiere imitar los pasos de su familia, del legado que le dejó su familia. ¿Cuál fue ese legado? Él también fue bendecido, ¿recuerdas? No de la forma que uno hubiera esperado, pero al final él fue el que se llevó la bendición de su padre Isaac, ¿recuerdas? Aquel que le robó la primogenitura a su hermano Esaú, aquel que engañó junto con su madre, hicieron complot para que él pudiera recibir la bendición de su padre. Y últimamente esa fue la voluntad de Dios, también vimos. En medio de las artimañas de los hombres, Dios cumple su voluntad. El menor servirá al mayor. Y así es como ha sido. Entonces Él continúa con esa tradición, Él bendice a su descendencia y nos dice, y después de estas cosas, versículo 1, capítulo 48, le dijeron a José, su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José, ha venido usted. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino a Efrata, esto es, Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y mira,
Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero mi Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, lo cual tomé de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Jacob bendice a los hijos de José. Ese es un subpunto bajo la idea de que Jacob bendice a sus descendientes. Pero aquí es donde viene la incógnita. ¿Son Manasés y Efraín descendientes directos de Jacob? No, el texto nos dice que son hijos ¿de quién? De José. ¿Qué está pasando aquí entonces? ¿Quiénes eran los primogénitos? ¿Quién sería el primogénito, el número uno de los descendientes directos de Jacob? ¿Quién se acuerda? Rubén. Ahí mismo lo menciona. Pero desde la perspectiva de Israel, no iban a ser ellos los que iban a recibir la herencia como primogénitos, sino iba a ser un proceso de adopción. Y eso es lo que vemos aquí en el contexto de la historia. Lo que está sucediendo en el contexto de esta historia, este ritual, este simbolismo de que los pone ante las rodillas de su padre, y uno a la derecha, el otro a la izquierda, y todo lo que vemos ahí que está descrito, es un ritual antiguo del contexto de la cultura de esos días, en donde lo que está sucediendo es que Jacob está adoptando a sus nietos, a los hijos que Dios le dio a José en Egipto. En otras palabras, los está adoptando porque van a reemplazar en cuanto a primogenitura, por decirlo así, a los otros dos que mencionó, a Rubén y a Simeón, me parece que mencionó, ¿fue el otro? Simeón. Los está reemplazando, los está poniendo en lugar de preeminencia. No les va a dar el derecho de la primogenitura a ellos. ¿Por qué? Porque no los ve dignos de llevar esa primogenitura. De la misma manera que Esaú no era digno de llevar la primogenitura porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Tiene que ver con la misma idea. Rubén, su pecado fue tan grande, y después lo vamos a ver más adelante cuando los bendice a ellos, y digo bendice porque sí son bendiciones, pero también suenan algunas cosas ahí fuertes en su contra, verdades que duelen, y resulta, y podemos imaginarnos que esa es la razón. Tú no eres bendecido, no lo podemos imaginar, de hecho, lo dice el texto. Tú no eres bendecido por tu pecado. Se acostó con la mujer de su padre, ¿recuerdan? Entonces, lo que está haciendo es eso, los está sustituyendo, por decirlo así, en orden, para que ellos reciban la bendición de la primogenitura, el derecho de la primogenitura que viene con abundancia de herencia, por decirlo así.
Y eso es lo que está sucediendo en esta ocasión. Lo que también vemos es que él reconoce que es Dios el que lo ha sostenido, ¿te das cuenta? Bien importante no perder de vista esa parte. Él tiene muy en claro hasta ese punto en su vida, a pesar de que ya está a punto de morir, él lo puede sentir, por eso está transmitiendo las cosas que transmite y bendiciendo las cosas que bendice. Él reconoce que Dios lo ha sostenido, el Dios de sus padres, el Dios que ha sido su pastor, el que ha sido como un ángel, y él quiere transmitir esas bendiciones a su familia, la familia de José. También quiero pensar que en parte es como honrar a su hijo, honrarlo en su dolor, todo lo que sufrió para llegar a Egipto y para tener la posición que ahora tiene, honrarlo en su carácter, que es muchísimo mejor que el que hemos podido ver en sus hermanos. Es una forma de seguirle mostrando: tú eres mi consentido, eres el que más me dolió de todos, y eres el que ha hecho las cosas mejor. No lo dice el texto, pero no lo podemos imaginar, ¿cierto? Seguramente Efraín y Manases están siguiendo los pasos de su padre en su carácter y en su perspectiva de ver a Dios. Y seguramente el abuelo puede ver eso. Seguramente el abuelo ve carácter en sus nietos que no ve en sus hijos y está haciendo lo apropiado respecto a la bendición. Aún puede ver mejor que el propio José, aunque el texto nos dice que por edad ya no veía, ¿cierto? ¿En qué sentido lo decimos eso? En el sentido de que cuando hacen el ritual de adopción y José coloca a cada uno de sus hijos en las posiciones que en su perspectiva debían ir, porque uno era el primogénito y el otro, ¿qué es lo que hizo Jacob? No que nos caiga de extraño, ¿no? Porque no es la primera vez que sucede, pero cambió las manos, ¿cierto? Y bendijo no al primogénito de José, sino al que le seguía. Y ahí el texto nos dice que eso no le agradó, en versículo 17, no le agradó a José. En realidad una mejor traducción es que lo vio mal. Vio lo malo en su padre. A los ojos de su padre él estaba haciendo lo malo, pero él no lo veía así. Podemos pensar y nos podemos imaginar que Dios dirigió ese momento también, que Dios le dio paz y discernimiento a Jacob para entender que así tenían que ser las cosas. Y así es como hemos venido viendo que Dios obra, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, el Dios de lo inesperado. Lo vimos, ¿cierto? El Dios que obra de formas que uno no esperaría, pero que suceden. Y así sigue siendo hasta nuestros días. Y así sigue pasando hasta en nuestras propias vidas, ¿cierto? Cuando vemos que Dios salva a personas y salva a este y salva a este, y luego decimos, ¿y por qué salvó a este? ¿No era más probable que salvara a este? ¿No te ha pasado? ¿Nunca te ha llegado ese pensamiento? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿O por qué me salvó a mí? ¿No era más probable que salvara a fulanito o a sultanito? ¿Nunca te has hecho esa pregunta tampoco? Espero te la hayas hecho algún día. No me preocupa. Así es Dios. Dios obra de formas inesperadas, de formas en donde nos revela su soberanía, donde nos revela su voluntad en medio de los asuntos de los hombres y donde sale de los esquemas de los hombres, en donde Él quiere bendecir a quien quiere bendecir y tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien Él se quiera compadecer. Ese es Dios. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios de la Biblia. Y no nos ha escondido su carácter, nos lo ha revelado desde el Génesis. Ese es Dios. Eso lo hace grande, que obra de formas misteriosas. Y lo seguimos viendo, ¿te das cuenta? Ese es su carácter, bendice al que Él quiere. Los instrumentos que Él va a usar para cumplir sus propósitos eternos, hombres que no te imaginas, mujeres que no te imaginas, que tú nunca hubieras escogido, que yo nunca hubiera escogido, pero que Dios se place en escoger. Y eso es esperanza, iglesia, para nosotros. Porque en un sentido real, tenemos que aceptarlo, ninguno de nosotros debía haber sido escogido por Dios. Ninguno de nosotros.
Y seguimos viendo el patrón, ¿cierto? Dios obra de formas que uno dice, wow, ¿y qué hago yo aquí? Me puedo sentar a la mesa del rey. ¿Qué hice para merecer esto? Nada. Ese es Dios, el Dios que bendice a quien Él quiere. Y muchas veces sin ninguna razón lógica para llegar a esa conclusión. Amén. Él es Dios. Y si vamos a hablar de justicia, porque seguramente algunos están pensando, no, pero eso no es justo, sí debería de haber algunos motivos reales. ¿Quieres justicia de Dios? No la quieres. No la quieres, porque aquí todos somos malditos si vamos a pedir justicia. Malditos de Dios. ¿Quieres eso? No, suena muy feo, ¿cierto? Dios bendice al que no merece y declara justo, santo, limpio, sin pecado, santo, al que debía haber sido maldito, maldecido por Dios. Y eso es algo bueno de su carácter. Amén. Entonces eso estamos viendo, que Jacob revela quién es el elegido, por decirlo así, para ser su primogénito, o sea, el que va a recibir su propia herencia, sus posesiones en gran cantidad o en gran medida. Va a ser bendecido sobremanera en comparación de aquellos que ahora se convierten en sus hermanos por la adopción que está sucediendo en este contexto de la historia. Le dice a José que está a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y les da esta profecía y los hará volver a la tierra de sus padres. Obviamente el texto no nos dice que Dios habló con Jacob, ¿cierto? Pero nos lo podemos imaginar. Que Dios, que él tenía una relación tan cercana a él, como hemos estado viendo, que Dios se lo hizo saber. No te preocupes, tranquilo, yo voy a cumplir mis promesas, muere tranquilo. Ellos van a regresar a la tierra donde están enterrados los demás, la tierra de Canaán. Yo doy una parte más que a tus hermanos. Bueno, eso se lo dice a José, lo cual tomé de mano del amorreo con espada y con arco. Entonces ahí vemos que José sigue siendo el consentido de Jacob. Y cómo no, ahora que también gracias a él la vida fue preservada de todo el pueblo, de toda la descendencia de Abraham. Entonces continuamos con las bendiciones, capítulo 49, versículos 1 al 28, donde Jacob bendice a sus hijos. Ahora sí, los que son descendencia directa de él, por ponerlo en esas palabras. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras,
y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Agad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares al rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Por las manos del poderoso de Jacob, de allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y la tarde reparte los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. Jacob bendice a sus hijos ahora. Y por eso que cuando dije bendice y lo hice así entre comillas, es porque hay unas comillas ahí, ¿cierto? Es una bendición con algunos de ellos mezcladas ¿con qué? Con reclamo. Hay reclamo. Hay acusaciones de sus actos. Está hablando verdad en amor. Y de alguna forma les está dejando ver, pues por eso no te fue muy bien, mi chavo. Por eso no te fue muy bien. Estos fueron tus actos mientras yo vivía. Así te conduciste, así mostraste tu carácter. Y todo tiene consecuencias, ¿cierto? Tenemos que recordar eso, que puedes ser pueblo de Dios esta mañana. Puedes estar aquí parado y la gracia de Dios ha cubierto tu vida esta mañana por la fe en el Señor Jesucristo. Y eso no significa que todo te va a ir muy bien. Eso no significa que no va a haber consecuencias por tu pecado. Eso no significa que no va a haber disciplina por nuestra terquedad a veces, por nuestra testarudez, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado mismo. O sea, Dios salva y tiene misericordia de quien tiene misericordia. Amén. Decimos amén ahí. Dios disciplina a los que ama corrige. Amén. Amén. Qué bueno que estamos en la misma sintonía, aunque no nos guste, ¿cierto? A nadie le gusta la disciplina. Yo nunca les he hecho esa pregunta a mis hijos, tal vez algún día se las voy a hacer. No, creo que sí se las he hecho por ahí. Si yo les hago esa pregunta, o se las vuelvo a hacer, ¿a ti te gusta la disciplina? Es más, se la puedo hacer ahorita mismo. Saraí, ¿te gusta la disciplina? No, ¿ya vieron? Hizo esto, para los que no vieron. A nadie nos gusta la disciplina. Saraí, ¿te amo? No me hagas quedar mal, Saraí. Acuérdate que hay disciplina. Ok, quiero pensar que su silencio es un sí incómodo. Ella sabe, mis hijos saben que yo los amo y porque los amo los disciplino, ¿cierto? Aquí es una forma de disciplina lo que está haciendo también Jacob. Les está diciendo, mira, ¿hiciste esto bien? Aquí tienes esto, mijo. ¿Hiciste esto mal? Aquí tienes esto otro, mijo. Al final todos tienen un tipo de bendición, pero también les está dejando ver su carácter,
Les está hablando cómo van a ser las cosas futuras. Está actuando un poco como profeta Jacob. Les está diciendo, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Dios está usando a Jacob como un profeta en este momento a la hora de derramar bendiciones para el pueblo de Israel, que al final es el pueblo de Dios. Está prediciendo un poquito de lo que va a hacer más adelante, de cómo sus descendencias van a empezar a tomar forma en el proceso de ser una nación. Y algo que tenemos que resaltar es a dos de sus hijos en particular. Uno que no nos sorprendería, en este caso Jacob, que empieza en el versículo 22, y vemos que él se desvive, ¿cierto? Otra vez derrama bendiciones sobre Jacob. Pero alguien que nos debería de sorprender un poquito, ¿quién es? ¿Quién? Judá, gracias. Como que Judá como que no pinta muy bien por lo que hemos venido leyendo, ¿cierto? Digo, tampoco es el más descarriado de todos, pero tampoco ese es así como que el modelo a seguir, ¿cierto? Pero ve lo que dice de Judá, versículo 8, a ti Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Lo pinta como un guerrero, como alguien que va a ser de renombre. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. O sea, en otras palabras, tus hermanos te van a servir. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león, como leona. ¿Quién lo despertará? Judá, si hacemos un recorrido en la historia del Antiguo Testamento, la tribu de Judá es la tribu de donde vienen los reyes. Es la tribu de donde viene el rey David, el que mató a sus miles o a sus 10,000. Ese es Judá. Es la tribu elegida por los dioses, si lo quieres poner en esa frase. Bueno, por Dios, para no ser hereje. Ese es Judá. Pero otra vez, ¿qué está pasando aquí? Dios quiere derramar bendiciones sobremanera sobre alguien que nosotros no esperaríamos que viniera. Yo hubiera esperado más José, ¿cierto o no? O alguno de sus hijos, tal vez. Pero Judá, otra vez no es el más malito, pero tampoco es como que el mejor. Pero otra vez, dejemos de pensar en malito, no malito, malito. Todos son malitos al final de los días ante los ojos de Dios. Todos merecen no la misericordia, no la gracia, no el favor de Dios, sino todo lo contrario. Simplemente Dios pone el dedo ahí en Judá. Va a venir por ti voy a traer bendición, por ti voy a traer al rey, por ti voy a traer la vida, por tu descendencia. Porque David es de la tribu de Judá y después nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá que fue profetizado por los profetas, por el profeta Isaías. Es de ahí de donde va a venir el Mesías, el libertador del mundo, el que va a traer verdadera libertad y paz al pueblo de Dios. Verdadera bendición va a ser derramada a través de esa tribu. Y de eso es lo que está hablando Jacob. Él está profetizando de dónde viene el Mesías. El cetro no se apartará de Judá. El cetro, ¿qué es el cetro? ¿A quién pertenece un cetro sino a un rey? De ahí vendrán los reyes. De ahí va a venir el Rey de reyes y Señor de señores. Él ata a la vid su pollino, que nos hace pensar en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, montando un pollino. Sus ojos están apagados por el vino. ¿Qué es el vino? Es abundancia en el contexto de Israel. Sus dientes blancos por la leche. Entonces, ¿te das cuenta? Esa es la profecía
del favor que va a venir al pueblo de Israel para que se cumplan las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia. Viene por manos de Judá. Dios obra de formas misteriosas, lo seguimos viendo, ¿te das cuenta? Y así también sucede en nuestros días, sigue sucediendo hasta nuestros días. Y eso también nos debería traer ánimo, porque Dios te puede usar a ti y me puede usar a mí. ¿Puedes creer eso? Dios puede usar a cualquiera de nosotros para cumplir sus propósitos eternos en esta tierra. Dios puede usar al que menos nos imaginamos que Él iba a usar. Eso le encanta hacer Dios. Ese que todo el mundo hubiera pensado que Dios iba a usar. Y ese que nunca nadie se hubiera imaginado que Dios iba a usar. Wow, Dios lo usa. Así es Dios. Así de grande es Dios. Así de asombroso es Dios. Así de misericordioso es Dios. Porque no pienses que Dios a los que usa es porque son un buen elemento, ¿eh? Muchas veces traemos esa idea preconcebida, ¿cierto? No, pues es que sí, como Dios no lo va a usar. No, Dios a los que usa son algo así como basura. Así que, ¿quieres que Dios te use? Suena a broma, pero es verdad. No te sientas como algo. Siéntete como basura. Y no para que te deprimas, sino para que se muestre en ti que en verdad quieres ser usado por Dios. Que en verdad estás dispuesto a someterte a su señorío. Que en verdad tu heme aquí no va a ser de dientes para afuera. Porque Dios se glorifica en la basura. Se glorifica en las debilidades de aquellos que entienden que no hay nada en sí mismos como para servir a Dios. Que es Dios el que los fortalece, el que los escoge, el que los equipa para hacer cosas donde al final Él se va a llevar la gloria. Porque no es que inicias como basura y después te sientes basura de primer nivel. No, conforme vas avanzando en el caminar con Dios, te sientes más basura, pero Dios te levanta, Dios te levanta. Te sientes cada vez más digno, pero Dios dice, sí, no creas que te escogí porque eras digno en primera instancia. Yo te quiero usar. Me quiero glorificar en ti. Y Dios puede hacer eso en cada uno de ustedes, iglesia. La pregunta es si tú quieres humillarte delante de Dios. ¿Queremos ser una iglesia usada por Dios? ¿O somos una iglesia de aquellos que se sienten que son algo, que merecen algo, que Dios nos necesita? Dios no nos necesita, iglesia. Nosotros le necesitamos a Él. Cada segundo, cada momento. Demostremos que en verdad le necesitamos. Y ahora voy a ir a la parte práctica de cómo lo vas a demostrar. Ven a la iglesia. En verdad ven. En verdad ponla tu prioridad. No de manera religiosa. Porque hay dos formas de venir a la iglesia. De manera humilde, humillada, en contrición y humillación, o de manera religiosa, por cumplir, por aparentar, por sentirte bien, por verte mejor que los demás. ¿Cuál es tu actitud de venir a la iglesia? Ven y no vengas solamente los domingos. Ven cuando hay reunión de hombres. Déjanos saber, presúmenos si quieres, que hoy faltaste a esto o aquello, o dijiste no a esto o a esto otro que era bueno, porque escogiste lo mejor. Porque querías ser discipulado, porque quieres seguir creciendo en el carácter y en las convicciones de lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos. Ven a las reuniones de hombres, hombres. Vengan a las reuniones de mujeres, mujeres. Entren a la oración los miércoles por Zoom. Vengan a orar los domingos a las 10:20 que inicia la oración en comunidad los domingos. Y vengan a todo lo demás que se abra y a lo que sean invitados para que su discipulado crezca y continúe y ustedes puedan seguir siendo fieles y discipulados y caminando en la humildad y en el compañerismo y en el amor y en la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. Cambien sus prioridades. Si en verdad eres un hijo de Dios,
esto te incomoda, pero dices, lo necesito. Si no eres un hijo de Dios, estás enojado conmigo esta mañana. Ya quieres que me calle, pero no me voy a callar. No me voy a callar. No me voy a callar y prefiero que te vayas. Y no te estoy corriendo, pero estoy hablando verdad. Así como Jacob está hablando verdad. Porque eso necesitamos, amén. ¿O somos el pueblo de Dios o qué somos? ¿Somos la membresía del Costco? ¿La membresía del Smart Fit? ¿Qué membresía somos? Somos la membresía de los llamados, de los escogidos, de los elegidos, de los que han sido reconciliados con Dios, de aquellos a través de los cuales Dios quiere hacer cosas grandes para avanzar su plan redentor en esta tierra, en esta ciudad, en la Ciudad de México, en esta colonia, en este barrio. ¿Lo crees? Entonces ponte las pilas. Póntelas, iglesia. Hay responsabilidad humana, ¿sabes? Sí, Dios es el que inicia la buena obra en nosotros. Sí, Él nos da el querer como el hacer. Pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar? ¿Esperar que recibas una revelación? ¿Superpoderes? ¿Acaso el Espíritu Santo no es suficiente? Si en verdad has creído, si en verdad tu corazón ha sido regenerado. ¿Acaso el Espíritu Santo, que es Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, no es suficiente para que queramos vivir una vida piadosa? Una vida alineada a la perspectiva del reino, enfocándonos en las cosas de arriba. ¿No es eso suficiente? ¿Necesitas algo más? ¿Dios se equivocó? Si la respuesta es que no, entonces haz tu parte. Somete tu carne. La vida cristiana es una vida de sometimiento. Es una vida donde nos flagelamos, no de manera física, pero sí de una manera espiritual, donde sometemos nuestros miembros, donde sacrificamos cosas que nos gustan, cosas buenas por cosas mejores, cosas efímeras por cosas eternas. Es ese Dios el que adoras. Es ese reino al que tú perteneces. Es ese cristianismo el que tú vives esta mañana. Y si no es así, también se vale decir yo no quiero. No hagas nada por agradar a los hombres. Porque no se trata de agradar a los hombres. Yo no quiero, no me gusta. Tal vez otro día. No que ninguna de ellas sea excusa válida o que te vaya a traer un bien a largo plazo, pero por lo menos revela más integridad de tu parte. Amén. Vamos a la siguiente sección. Híjole, ya se me fue el sermón. Vamos rápido al último capítulo, en donde Israel y José planean la muerte. Vamos a ver eso, versículo 29, acompáñame. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón.
Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, solo dejaron a sus hermanos pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo que era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón elitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. José e Israel planean la muerte, y en esta sección que acabamos de leer podemos ver las instrucciones de Jacob y su muerte misma. Él da instrucciones de a dónde quiere ser llevado. Él quiere ser enterrado en la tierra que Dios prometió a sus padres. Este es un acto de fe. Quiero que lo veas así. Es un acto de fe por lo que él ya le dijo a José, que ellos iban a regresar a esa tierra que Dios prometió. Y es un acto de fe en asociarse con aquellos a través de los cuales Dios hizo un pacto: Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Él quiere ser asociado con aquellos que ya murieron, que perecieron antes que él, pero que recibieron la misma promesa. Él quiere que su morada y su contexto de ser asociado con alguien sea con esas personas. Y por eso es que le pide a José: quiero que me entierres allá, donde están enterrados tu abuelo, tu bisabuelo, sus esposas, mi esposa Lea, que hay cosas raras, ¿no? ¿Por qué no está ahí Rebeca? ¿Quién era en realidad la esposa a la que él amaba? Rebeca. Pero no, Raquel, me equivoco, siempre Raquel y Rebeca las confundo. Raquel. Rebeca es de Isaac, ¿cierto? Raquel. Uno hubiera esperado el nombre de Raquel ahí, pero no está ahí porque en la narrativa se nos dijo que la tuvo que enterrar en el camino, ¿cierto? No pudo llegar a ese lugar, por ponerlo así. A quien sí pudo enterrar fue a Lea. Y por eso la menciona. Pero lo que vemos ahí es eso, que hay instrucciones de su muerte y él quiere estar asociado con aquellos que son los padres de la fe, los patriarcas. Tan quiere estar asociado que hace esa petición al que sabe que le puede hacer ese favor, que es, en este caso, el mero, José. Pero José sabe que Faraón podría ser ofendido por esa petición, porque Faraón ya les dio lo mejor de la tierra, ¿cierto? ¿Tú crees que Faraón no puede proveer una tumba decente para Jacob? Claro que lo puede hacer, pero Jacob no quiere. Jacob quiere ser asociado con la fe de sus padres, hasta en la tumba misma. Y eso es algo bueno que debemos estar buscando aún nosotros en nuestros días. ¿Con quién quieres ser asociado? ¿Qué quieres que se diga de tu fe? ¿Qué quieres que otros vean de tu fe? No nada más dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia a veces como que es más fácil, ¿no?
vernos espirituales porque nos aprendemos el lenguaje, nos aprendemos una que otra cosa ahí que haga que me vea yo bien cristiano, ¿no? Y pasamos por desapercibidos a veces por bastante tiempo. Pero una fe verdadera no pasa por desapercibido. En la vida de Jacob, hasta los egipcios podían ver a un hombre de Dios. Rápidamente encontró el permiso de Faraón. Sí, llévalo, lo que te pidió tu padre, era su última voluntad. Y no nada más te lo lleves, llévate carruajes, llévate a mis siervos, llévate una comitiva grande de aquellos que me sirven a mí. O sea, parece que el que están haciendo aquí la carroza fúnebre de Faraón. ¿Cierto o no? Así se ve descrita la historia. ¿Quién fue el que murió? ¿Faraón o Jacob? Pues parece que hubiera muerto Faraón. Ahí podemos hablar de cómo había admiración hacia ese hombre. De los egipcios mismos. Y ahorita olvídate de sus hijos pues uno lo esperaría. Los egipcios, los siervos de Faraón, los ancianos de la tierra, en comitiva, acompañando, llorando por Jacob. Creo que es un buen tiempo también para hablar de cómo quieres que sea tu funeral, ¿no crees? Yo sé que tal vez no te gusta la idea, pero tampoco te engañes. No sabemos cuándo va a llegar ese día. ¿Qué te gustaría que se hablara de ti? ¿Qué comitiva va a estar ahí? ¿De aquellos que te vieron caminar con Dios? ¿De aquellos que observaron tu carácter? ¿De aquellos que van a querer decir algo de la evidencia de la gracia de Dios en tu vida? ¿O de aquellos que mejor no van a ir porque no tienen nada que decir? Que se van a ocultar entre la multitud para que pasen por desapercibidos. Piensa en ello. Yo creo que estos textos están ahí para que aún apliquemos esos aspectos de la vida de los patriarcas en nuestras propias vidas. ¿Cómo quieres que sea tu funeral? ¿Cómo quieres que sea la percepción de los demás con respecto a cómo caminaste tus días en esta tierra? ¿Fuiste de influencia o no? Bueno, sí lo fuiste, eso tenlo por seguro. ¿Fue tu influencia positiva o negativa? ¿Fue tu influencia piadosa porque te sometías a la voluntad de Dios, o tu influencia fue más del mundo que de otra cosa? Y por eso tal vez van a ser los del mundo los que van a ser la mayoría en tu funeral. ¿Qué va a pasar ahí? Piensa en esas cosas. Tal vez tú vas a decir, a mí no me va a importar, yo ya no voy a estar ahí para saberlo. Te debería de importar. Tal vez ese día se va a predicar el evangelio. Tal vez ese día el compañerismo y todo eso va a provocar que alguien más venga a la fe. ¿No quisieras que tu funeral aún fuera la excusa para que alguien más fuera salvo? Pero iglesia, tiene que ver con la misma idea de lo que ya hablé en el punto anterior. ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es la percepción de los demás sobre tu caminar, sobre el Dios que confiesas y que dices creer? Jacob entendía esas cosas y vemos la gran comitiva, ¿cierto? Él se asociaba hasta en la muerte con el Dios de sus padres y con la fe de sus padres. Eso quieres tú, poder dar instrucciones de fe, poder dar encomiendas que se alineen a la perspectiva de cosas eternas, que te preocupen las cosas de arriba y que eso quieras transmitir a otros cuando mueras. Lo que seguimos viendo en el texto es la bondad y la misericordia de José. Versículos 15 al 21, acompáñame a leerlos. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora
te rogamos, perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. La bondad y la misericordia de José. Pueden ver cómo otra vez uno puede estar caminando con Dios y rápidamente ir al horizontal. O sea, hay mucha cosa absurda en esta narrativa. ¿Cuál es la perspectiva de los hermanos de José? Ya se murió nuestro padre, ahora sí nos va a tocar. ¿Cierto? O sea, pensaron en su mente que el favor que recibieron para no ser destruidos por su hermano, que tenía el poder de hacerlo, o de por lo menos enviarlos a la cárcel, ¿ok? Vino de los hombres, vino de su hermano, vino de su padre. ¿De dónde vino el favor? Fue Dios. José tenía la perspectiva clara. Es Dios el que me envió a mí delante de ustedes. Es Dios el que usó lo malo que ustedes hicieron para lo bueno. Que eso de por sí ya es algo que le caracteriza al Dios de la Biblia. Tocar lo inmundo para hacer cosas nobles y puras. Sus hermanos están aterrorizados, tienen miedo, y el texto no nos dice que eso haya dicho Jacob, ¿cierto? Seguramente, este ya es mi cosecha, seguramente es una mentirilla por ahí. Mi papá dijo que cuando... no nos vayas a... ¿no? Y el otro así se pone a llorar. Yo también me hubiera puesto a llorar. O sea, no, han pasado años de que ellos llegaron a Egipto y fueron recibidos y han podido conocerlo, han podido conocer a su familia, han jugado tal vez con los hijos de José, vieron crecer a sus nietos, a sus sobrinos, perdón. Y ahora les salen con que somos tus siervos y aquí estamos, nada más no nos castigues. Por favor. No por nada se pone a llorar José. Otra vez lo hicieron llorar. Y entonces Él los ubica otra vez con su perspectiva horizontal ellos, y Él les ayuda a poner la mirada en las cosas ¿de qué? De arriba. ¿Y qué les dicen? No, no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Versículo 19. Fue Dios el que les entregó el favor. Fue Dios el que les mostró misericordia. Pongan sus ojos en las cosas de arriba. Dejen de ver a su Padre, dejen de verme a mí. Se trata de Dios. Tengan una perspectiva correcta, una perspectiva eterna, con una cosmovisión de la vida centrada en la gloria de Dios. Y es aquí donde entra la aplicación, ¿cierto? ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿De dónde vienen las cosas buenas que tienes? Esas cosas que a veces se convierten en tu ídolo, que atesoras, que te roban tu vida, tu devoción, tu atención, que te demandan cuidado y que descuidas lo mejor, que descuidas lo eterno, que descuidas tu relación con Dios. Dios es misericordioso, quiero que sepas. Dios envió a su Hijo porque Él sabía que aún siendo salvos, aún habiendo recibido el favor, aún aunque nos ha preservado la vida, tú y yo a veces seguimos de necios poniendo nuestra perspectiva en las cosas horizontales. Y necesitamos este recordatorio. El favor vino de Dios.
Pon tu mirada en Él. No temas. No tengas miedo. Enfócate en Él. Adóralo a Él. Sírvelo a Él. Sé siervo de Él. Él ya te sirvió. Lo que tú planeaste para mal, tu propio pecado, Dios lo usó para bien. Dios envió a su Hijo. Lo que los romanos y los líderes judíos planearon para mal, lo que Judas, el discípulo de Jesús, planeó para mal, Dios lo usó para bien. Para dar vida y no una vida meramente horizontal. No una vida de estar en un mejor lugar en la tierra, sino una vida eterna en los cielos, para ser acepto en la presencia de Dios, para recibir la mayor de las bendiciones, que es Dios, para ser justificado por tus pecados, para que no recibas la ira, para que no recibas el castigo que mereces por tu pecado presente, por tu pecado pasado, por tu pecado futuro. Dios ya lo hizo. Y lo hizo a través de la misma forma. Lo que el hombre planea para mal, Dios lo revierte, lo usa, lo toca, lo santifica y después trae salvación y vida. Y es por medio de la fe en ese Hijo que tú puedes recibir la más grande de las bendiciones esta mañana. Necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Arrepentirte de tus pecados, entender que no merecías nada bueno que viniera de Dios y que por Cristo puedes recibir todo lo bueno y lo mejor, que es Dios mismo, su presencia en tu vida, su cuidado, su amor, su favor, su bendición y su reconciliación. Ese es el Evangelio. Desde Génesis 3 está el protoevangelio, ¿recuerdan que lo vimos? Y aquí cada vez como que empieza a tomar más color. Lo que los hombres planean para mal, Dios lo usa para bien. Dios lo revierte. Dios se burla de la maldad y aún la usa, no porque le plazca, no porque Él la engendró, pero la usa de forma que tú y yo ni siquiera podemos entender aún, para bendecir y para mostrar su amor y su poder salvador. Y es por medio de la fe en Jesús, si aún no has creído en Él, esta mañana que tú puedes ser salvo y reconciliado con Dios. Que Él pagó el castigo que tú merecías por tu pecado. Que Él recibió la ira por tu pecado y que Él te reconcilia con Dios por medio del sacrificio en la cruz. Él pagó tu maldad para que tú no mueras. La vida justa que Él vivió, la vivió en tu lugar para que tú vivas. Y no meramente una vida horizontal, con todo y que también eso ya empiezas a disfrutarlo en Él. Por sobre todas las cosas, una vida eterna. Porque Él va a regresar y va a juzgar a vivos y muertos. Y si tú no te encuentras en Cristo, vas a tener que rendir cuentas por tus pecados. Y te traigo malas noticias. Si te quedas parado ahí, morirás en tus pecados. Y serás rechazado, desechado, apartado de la presencia de Dios por la eternidad. Pero si te humillas, aún esta mañana, si aún no le conoces, y reconoces que esto es verdad, que necesitas la misericordia de Dios, la bondad y la misericordia no de José, sino de Dios, a través de los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz, su vida, su muerte y su resurrección, entonces tú puedes tener vida en su nombre. Y Dios te adopta a su familia y te da todos los beneficios de un hijo, de un padre en los cielos. Pero es por medio de la fe en Él. Eso y nada más. Amén. Por último, ya se hizo muy largo el sermón. ¿Están de acuerdo que era para esperarse? Ya me aviento la última parte, ¿me lo permiten? Vamos a ver las instrucciones de José y su muerte, versículos 22 al 26, ya vamos a acabar. José se quedó en Egipto y en la casa de su padre, y José vivió 110 años. Josué
Vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manases, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Muy similar a las peticiones de su padre, ¿cierto? Y su fe de la misma manera, muy similar. Estaba haciendo eco a las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, y que Jacob todavía dijo en el hecho de su muerte. Dios nos va a regresar. Dios nos va a regresar a la tierra prometida. ¿Cómo? No sabemos. La forma muy probablemente no nos va a gustar. Pero Dios va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su promesa. Y eso José lo entiende. Da sus últimas palabras, anima al pueblo de Dios, les pide que lo lleven también cuando salgan de ahí. O sea, es una forma de decirles: miren, tan va a ser real que tengo la confianza de no tener que hacer otra procesión hasta Canaán. Ustedes la van a hacer conmigo, pero va a ser diferente. También va a ser con los carros de Faraón, pero no acompañándolos, sino persiguiéndolos. Ya se sabe en el camino, nada más que va a ser en circunstancias diferentes. Y es una forma de seguir hablando la profecía de lo que va a suceder. Así que hoy vimos eso: bendiciones, muertes y un ataúd. Un final feliz. Amén. Y continuará, ¿cierto? Es que te quiero animar a eso. Ya te aventaste toda la serie de Génesis. Todavía no vamos a predicar Éxodo, pero pues ya empieza. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechar y le vas a agarrar más sabor a la cosa ahorita que viene fresco todo lo de Génesis? Haz tu devocional mensual en Éxodo y sácale jugo a ese libro. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios amoroso, misericordioso. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son reales, tu promesa permanece, tus juicios son eternos y tu favor de la misma manera es eterno. Gracias porque aquí hasta este punto en la serie de Génesis no hay un final feliz. Esa es la verdad. El pueblo no está en la tierra prometida, el pueblo de Israel. La muerte sigue sucediendo a las personas. El pecado sigue abundando en los corazones de los hombres. Pero sabemos y vivimos en un tiempo como iglesia en donde la revelación progresiva ha avanzado al punto en el que podemos ver el final feliz. Y tú nos lo has dado en la persona de Jesús. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en Él, te lo rogamos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.